La Oreja. La Oreja. Un programa que escucha. ¿Qué escucha? Javier de León entrevista a protagonistas de la vida social. Emprendedora, resiliente y organizada de Maldonado. Hola amigos, con mucho gusto le damos la bienvenida a La Oreja. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Amigos, quiero recordarles que el sindicato tiene la olla popular que sábado a sábado venimos realizando. Empezamos tempranito, 7:30 de la mañana, y después, bueno, a eso de las 11:30 salimos a repartirlo con los compañeros de diferentes sindicatos de la Brigada 1 de Mayo, en muestra de solidaridad, ¿no? Aquello que dice la bandera de nuestro sindicato. Quiero recordarles también que la clase radio tiene otros programas, como el Ómnibus, que es un programa de actualidad, de información, que lo conduce Federico Gauna, Robert Núñez y Luis del Puerto. También está el programa Otras Yerbas, que es un programa musical muy interesante. Quiero recordarles también que la clase radio está abierta a otros sindicatos y organizaciones sociales para que participen con un programa quincenal o mensual. Es simplemente, pasar por el sindicato y organizarse. Lo otro es que pedirles que se suscriban al canal de YouTube, porque vemos que los programas los escucha mucha gente, pero lo que pedimos que por favor se suscriban. Al suscribirse y compartir los programas hacemos que en colectivo que la radio se visualice y crezca. Amigos, en esta oportunidad La Oreja se acercó hasta el barrio Pinares, en la parada 31, en la calle Pez Austral, porque allí está la Fundación Manolo Lima, y estuvimos conversando con Ariel Insaurralde. Ariel es el secretario de la fundación y conversamos sobre el legado de Manolo, su visión, el amor que le ponía a su arte y su compromiso justamente a colectivizar su arte. Manuel Vicente Lima nació en San Miguel Rocha el 24 de mayo de 1919 y fallece en Maldonado el 1 de septiembre de 1990. Conocido en el ámbito de la pintura como Manolo Lima, fue pintor y docente. En el año 1935, a la edad de 16 años, viaja a Montevideo, donde a partir de 1941 y hasta 1945 estudia con el maestro Joaquín Torres García, de quien recibe una importante influencia que marca toda su carrera. Al mismo tiempo que asistía al taller de Torres García, trabajaba como carpintero. En su taller tuvo muchos alumnos a los que enseñaba cerámica y pintura, con la particularidad que sus cursos los brindaba de manera gratuita, siguiendo el ejemplo de su maestro Joaquín Torres García. De esta manera, su taller se financiaba con las ventas de sus obras. Manolo Lima expuso desde 1941 en muestras colectivas e individuales, como el Centro de Estudiantes de Derecho, la Galería Arte Bella, la Cuarta Bienal de San Pablo, Casa de la Cultura de Montevideo, Casa de las Américas en Habana, Casa de Pueblo del Partido Socialista, etc. Es a partir de su primera muestra en Arte Bella, en el año 1958, que empieza a vender sus obras. Manolo fue ganador de varios premios y sus obras se encuentran en el Museo Juan Manuel de Blanes, en la Cámara de Representantes y en diversas colecciones particulares de todo el mundo. Amigos, los dejo con la entrevista. Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. Ariel, tremendo legado el que deja Manolo. Aquí estamos bajo este pitanguero. Pitanga, sí. Y otros, como te mostraba hoy, ¿no? Tenemos un terreno de arazá, dos arazá, cedro, guayabo, limonero, naranjo. Siente la energía de Manolo, como que Manolo está por aquí, las energías. Acá estamos tomando un café en un espacio que Manolo construye con sus propias manos, ¿no? Diseña y construye. Y es su obra mayor, es El País de Pinares. Esta casa que él nombra País de Pinares, es un espacio de encuentro
que Manolo ya cuando lo llama País de Pinares hace un lugar especial, ¿no? Un lugar donde todo su tiempo, que no está dedicado a la pintura, está dedicado a pensar en espacios de docencia. Este es un espacio, viste que atravesamos primero la casa, que son volúmenes grandes, que podríamos pensar, esto fue hecho, parecería, o sea, ¿cuántos espacios están hechos a la gloria de alguien que quiere hacerse un mausoleo y que después la gente diga que bárbaro? Manolo no, Manolo recibía acá gente y cada uno de estos espacios tenían que ver con que, por ejemplo, la churrasquera. La churrasquera, él no necesitaba un gran espacio para hacerse unos asados. Era para recibir a todos aquellos que acampaban en el terreno vecino, que venían de Montevideo, artesanos, estudiantes, que venían a Maldonado, algunos a vender a la feria de Punta del Este, sus artesanías, que les hacía un dinerito para todo el año, ¿no? Y él les dejaba ese espacio, donde él mismo ponía las cacerolas, las salsas, hacía él mismo comida para todos, pero también venían entre ellos a encontrarse en ese espacio, al abrigo, porque era un campamento. Esto era un campamento que parecía, el Andresito de la Paloma, era algo parecido a esto, ¿no? No sabes la cantidad de gente que podía venir en verano, y venían a la casa de Manolo, porque Manolo era un hombre extremadamente empático, muy solidario, muy culto, un autodidacta en muchos aspectos, brillante, capaz de sostener conversaciones de temas de los más variados con solidez intelectual y una calidez, una ternura que hacían de Manolo un ser diferente. Y quien habla de Manolo no podemos olvidarnos de Mariquita, que era su compañera de toda la vida, que si no hubiera estado Mariquita, Manolo sin duda no hubiera llegado a los 71 años, ya que era un hombre que fumaba mucho desde muy chico. Alguna anécdota familiar dice que me contaba que su abuela, entre mate y mate, cuando era chico le daba una pitadita. Y bueno, después el Pucho lo acompañó desde muy chico, cosa que después le hizo los pulmones de cristal, ¿no? Que es condenado después en los últimos tiempos a episodios con respirador. Pero bueno, estamos en País de Pinares, a 8 kilómetros. Cuando yo estoy afuera del país, ¿no? Yo tengo que hablar acá era Pinares. Cuando yo venía de muy chico, veníamos a Pinares, ¿no? Y Manolo y Mariquita siempre se refirieron a este espacio como Pinares. Pero afuera tengo que decirle que estamos a 8 kilómetros de Punta del Este. Claro. Y enseguida lo ubican, ¿no? Ya Punta del Este entonces bueno, forma parte de la región de Punta del Este. Ariel, para empezar a contarle a los escuchas de La Oreja más en detalle las particularidades que tenía Manolo, vamos a contarle que en su taller tuvo muchísimos alumnos a los que enseñaba cerámica y pintura, con la particularidad que sus cursos lo brindaba de manera gratuita, siguiendo el ejemplo de su maestro Joaquín Torres García. De esta manera su taller se financiaba con la venta de sus obras. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, para los que vengan a este lugar que está cerca de la Parada 30, van a conocer un espacio donde Manolo hace un taller, que es como el taller que visitamos en el fondo, donde podían aprender cerámica, carpintería, repujado en metales, esmaltado, todo eso gratuitamente, ¿no? El maestro le va a enseñar a Manolo, o sea, Manolo ya cuando entra a la escuela de Torres García ya tenía alumnos. Esto es cuando estamos hablando en este reportaje, nos falta una parte cronológica, ¿no? Que explicaría un poco todo esto. Todo esto que es País de Pinares es como un proyecto mayor de Manolo, que se inscribe dentro de sus ideales de cambio social. Manolo, si vamos cronológicamente, y el tiempo evidentemente que nos obliga a hacerlo más corto, quien venga a visitarnos, podemos extendernos y hacer de esto una charla que Manolo merece mucho más tiempo para poder entender la visión que tuvo cuando se instala acá en Maldonado, que es una trayectoria, ¿no? Manolo no empezó en País de Pinares. Manolo estuvo en Montevideo haciendo una cantidad de cosas que tú bien repasaste su vida a Montevideo desde Rocha. Faltó un capítulo ahí entre sus 15 años y los 20, que los pasó en la colonia de menores Martí René. En una colonia de menores donde él va porque cuando llega a Montevideo, su padre era ladrillero y
trabaja por el Brasil, pero su madre en el frigorífico nacional. Se instalan en el cerro, su madre va a trabajar al frigorífico nacional y hay un accidente automovilístico, a la madre la atropellan, la dejan en coma y Manolo y sus hermanos van a parar al Consejo del Niño, lo que era hoy el INAU, ¿no? Pero en otros años, ¿no? Ahí Manolo aprende carpintería. Él dice que es una colonia buena, era por el Santa Lucía. Imagínense que Manolo en ese contexto, entre el año 39 y 40 estamos hablando, edita una revista. En el contexto, imagínense, una colonia menor, una revista que se llama Educación, es el editor. Esa revista, que sale cada 2 meses, contenía poesía de Rubén Darío, panorama de la Segunda Guerra Mundial, reportaje de las diferentes dependencias. Eso con sus compañeros de colonia, que los mandaba como reporteros. Cuando ustedes ven esos ejemplares, bueno, es como todo, acá estamos investigando todo, juntando datos para que un día algún investigador ya de mayor trayectoria pueda hacer algo con todo esto, con todos esos datos. Pero tenemos en breve la visita del director de la Biblioteca Nacional, que es Fernandino, Valentín Trujillo, que hoy es director de la Biblioteca Nacional, pero que además es hijo de José Trujillo, que fue alumno de Manolo desde su adolescencia, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de que la trayectoria de Manolo, la vida de Manolo, imagínense a alguien que pasó 5 años en el Consejo del Niño y además pasa por la escuela de Torres García, pero deja todo esto. Para entender qué es País de Pinares hay que entender toda esa trayectoria de un Manolo que nace en un rancho en la frontera con el Brasil, al lado del fuerte de San Miguel. Él dice que se crió entre militares y contrabandistas. Eso hace que sea un hombre con una calle, una empatía impresionante. Al punto que Manolo, cuando estaban buscando una persona representante de acá de Maldonado para la Comisión por la Paz, de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Sí. Manolo va junto a otros representantes de otros partidos. El doctor Alejo Fernández Chávez, cuando se refiere a Manolo, dice que era una persona que con una tal empatía que era capaz de hacer hablar a gente que él, con su formación de abogado, no podía. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos. Estuve mirando unos documentales justamente que tú nombraste de Alejo Fernández Chávez, que habló muy bien de Manolo, y la importancia de Manolo. Vamos a comentarle a los escuchas que Manolo era anarquista, tenía una afiliación política, aparte de ser pintor era activo políticamente, y fue una pieza fundamental en Maldonado para conseguir su testimonio de los presos políticos en Maldonado y para esclarecer lo que fue la tortura, muerte y posterior desaparición de Lleros Bonilla. Bueno, es un capítulo aparte que Manolo tuvo entre sus vínculos, personalidades muy queridas que desaparecieron, y recuerdo también a Gatti, que era un compañero de Montevideo ya, ¿no? A mí me gustaría que en este poco tiempo que nos queda dejemos la puerta abierta para la gente que quiera venir a conocer esta casa. Vos hablabas de los ideales anarquistas. Bueno, esta casa vieron que uno va a la casa de alguien con estas dimensiones, ¿no? Un terreno de 1200 metros, diferentes construcciones, y podría imaginar que el dueño de casa está por ahí. Bueno, no, Manolo era un hombre que pintaba y que estaba presente a la hora del mate, podía estar presente a la hora de la comida e incluso hacerla para un batallón de gente. Eran 20, 30 personas. En este lugar era común que estén por ahí dando vueltas, trabajando en diferentes espacios, pero era como un mundo en el que él lo que promovía era el encuentro. Entonces le daba lugar a que los jóvenes de Maldonado que venían a estudiar gratuitamente pintura con él o cerámica, con alguno de los artesanos, podían ser con él o con alguno de los artesanos que venían acá de excelente nivel, alfareros de primer orden que daban clases aquí, a quien Manolo les pagaba un jornal y ellos enseñaban. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con su formación dentro de esa colonia de menores,
que parece que cuando salen de las colonias, los jóvenes, cuando tienen la oportunidad, hacen casas de puertas abiertas para que sus compañeros vengan. Pero ¿quiénes eran compañeros de Manolo? Habían artistas como Amézaga, gente que vivió por acá, gente destacada, interesantísima. Eran otros tiempos, capaz, la droga capaz que no estaba, ¿no? Habían otros problemas sociales, pero una sociedad que tenía una otra. No es que todo tiempo pasó, fue mejor, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que eran otros tiempos. Otros valores, otros códigos. Sí, en todo caso, hoy hay otro, pero quiero decir, en ese entonces había como un deseo él aprendió carpintería y todo esto que vivimos acá es diseñado y construido por Manolo, con sus propias manos. Estamos hablando que no era que llamaba a una empresa constructora para que haga. Y acá tenemos en un terreno de 1200 metros la casa, la cabañita, el taller de cerámica, la churrasquera, todos lugares de encuentro donde la gente que venía de repente por unas horas, unos días o unos años, y se quedaban, se instalaban. Era como una especie de comunidad, era una cosa, ¿viste? Para los que lo vivimos, era un paraíso. Claro. Te podías encontrar acá con políticos de todos los bordes. Bueno, Eduardo Víctor Aedo era un asiduo visitante de esta casa. Manolo le hace su primera exposición a Eduardo Víctor Aedo en Montevideo. O sea, eran vínculos que Manolo mantenía con personalidades de diferentes horizontes socioculturales y socioeconómicos, ¿no? O sea, acá tenías personalidades de la economía que venían. Hace poquito yo estaba hablando con alguien a quien le decía, acá venía Berro. Yo me acuerdo de un Berro que me parece que trabajaba en la Honda. Era un hombre grandote que Manolo le daba clases gratuitas, como a todos, de pintura, y la persona, el interlocutor, que era de apellido Berro, me dice, no era empleado, era el dueño de la Honda. Claro. O sea, Manolo, era gente que Manolo le daba clases gratuitamente porque decía, yo no cobro, pero también puedo decir que no quiero. Claro. Entonces tengo la libertad de no hacerlo. Claro, no miraba estamentos sociales, castas sociales. Sí, es que a todos por igual. Y que este lugar tenía ese privilegio, y es lo que nosotros intentamos seguir, es de dejar la casa abierta para que toda la sociedad se encuentre, sin que estemos distinguiendo entre que las distinciones las hace cada uno como quiere, pero nosotros tratamos de seguir eso que fue esto, un espacio de encuentro donde podías encontrarte con los limareños, pero como que te digo, hay fotos de hecho con Pepe Guerra acá, pero venía diferentes personalidades, o sea, Mecha Gatá, Pelusa Vera, de los ¿cómo te puedo decir? De todos los órdenes culturales, sociales y políticos, luchadores sociales, políticos de todo el espectro. Y Manolo no vacilaba en sus convicciones, no tenía nada que ver, lo que pasa es que eran otras épocas. Entonces la conversación, el encuentro, estaba la persona, la gente, estaba por arriba. Entonces las banderas, si bien estaban, cada uno tenía sus convicciones, se encontraban alrededor de la construcción de un entramado sociocultural que hizo de este espacio algo muy atractivo. Los años 60 y 70 vos tenías que acá tenías gente de todos los orígenes que se encontraban a pesar de sus diferencias y lograban tener conversaciones y trabajar para fomentar el arte, para fomentar que los artistas se queden. Había por ejemplo, en el caso, yo recuerdo a ciertas personas, pero que venían porque había que hacerse un retrato en lo de Manolo. O sea, las familias venían, y te estoy hablando de personalidades como Ana Lecueder, que vino a traernos una obra que Manolo le hizo, porque como otras personas piensan que este es el mejor lugar para cuidar obras de ese tipo. Son preciosos retratos que venían las familias a retratar a sus hijos. Y hoy tenemos una cantidad de obras que aparecen cada tanto en los remates o galerías de esa época. En fin, que había dentro de la gente que tenía los medios, también estaba el pienso de cómo yo quiero tener obras, pero eso hacía que artistas como Manolo podían ir construyendo también, ¿no? La Oreja, 1000 voces que escuchar. Donna si wa mi tierra
el rumbo, hay de tantos pintores viejos. Vamos a contarle a los escucha de la oreja, Ariel, que tú, claro, hablas con tanto conocimiento y sentido de pertenencia porque tu vínculo con esta casa nace desde niño. Porque tus viejos eran amigos de Manolo y de Mariquita, que es la compañera. Exacto, eran los dos, se conocían desde antes que yo naciera. Y bueno, yo conozco esta casa desde muy chico, desde antes que se termine, incluso esta casa. La piedra laja no estaba puesta, la madera en las escaleras que van a la chimenea donde Manolo mateaba con sus invitados. El paisaje acá en el entorno de Pinares no era lo mismo, no había tantas casas tampoco. Era bosque. Ir hasta Maldonado era ir al pueblo y era una aventura. O sea, era lejos, yo chico, para colmo, ¿no? Pero tengo recuerdos muy lindos de Manolo en la feria, trayéndose una reja, que yo decía, ¿qué hace con esa reja, no? Cargándola desde allá, bajo el brazo, y de repente llegaba acá y era justo entre dos pilares, algo que vos decís mágico. Tenía un ojo, una capacidad fuera de serie para ver el valor de lo noble, ¿no? Era impresionante, una capacidad creativa fuera de serie. Claro, y no solo pintaba, sino que estaba también construyendo su hogar, ¿no? Sabiendo capaz que a futuro lo que se iba a convertir esto. Y no era su hogar. Él construye un hogar de todos. Imagínate que en las dos aguas de estos espacios, es una casa a dos aguas en este caso, vos tenías camas en los extremos que esperaban al que cayera, o sea, y se quedaban, como te digo, podían ser días y años, y convivían. Era una convivencia que era de lo más interesante, porque no era que estén los unos sobre los otros, no, cada uno estaba en sus mundos, Manolo resolviendo su pintura, como paseando por el jardín en su mundo, y de repente en las horas donde habían, yo qué sé, charla, comida, mate, en el silencio cortado por a veces frases o intercambios de los más variados temas, eran espacios, era un paraíso. Esto era un paraíso, realmente un paraíso de encuentro, y vos te podías encontrar con personalidades de las más variadas, sólidas, que estaban temporariamente de repente juntando, ¿no? En ese momento, yo qué sé, trabajando en la feria, o venían a trabajar por la temporada Punta del Este, y venían a encontrarse acá. Era un espacio de libertad. Estamos hablando de los años 70, difíciles, y sin embargo se mantuvo hasta que en un momento hubo un corte. Alguien le dijo a Manolo, ojo, porque están interesados en esta casa, que había mucho movimiento de jóvenes, y en ese momento Manolo corta por los años 76. Época difícil en Uruguay. Muy difícil, y le dice a todos los jóvenes de acá, bueno, a partir de mañana no quiero que vengan. Que ellos no entendieron, mucha gente no entendió qué pasaba. No, porque está bueno lo que tú estás diciendo, Ariel, para que la gente entienda también que en esa época difícil también se le perseguía la cultura, se perseguía la música, y obviamente a estar tanta gente joven acá, claro, llamaría la atención. Claro. Lo único que hacía que acá no hubo nada violento es que era una casa de puertas abiertas. Manolo, cuando construye esta casa, dice que él tiró la llave. Entonces, claro, en un allanamiento no había ninguna... Podía venir alguien que no necesitaba forzar nada, porque la casa estaba abierta. O sea que el que pasaba por acá veía las cosas veía quiénes estaban, etcétera, si alguien tenía ganas de verlo. Tu voz, nuestros oídos, la oreja. Un programa que escucha. Si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tu cuadro te olvidaste de lo negro? Siempre que pintas iglesia, pinta alito bello. Vamos a hablar un tema, Ariel, para que la gente entienda la mentalidad abierta, innovadora que tenía Manolo, porque hay una plataforma que se llama Arturé, por ejemplo, que está en el año 2005, ¿no? En las redes. Que lo que hace esta plataforma es alquilar las obras, ¿no? De un costo de 5 euros por mes, que tú te puedes llevar obra a tu casa, a tu oficina o a algún evento. Pero esto Manolo ya lo había implementado muchísimos años antes, pero claro, que Manolo no cobraba por esto. Lo de la pinacoteca, y lo que estás haciendo referencia es a un sistema de préstamo de obras de arte, y mencionas el año 2005.
Manolo en los años 70, 75, 76 por ahí, 75, piensa en la pinacoteca del Taller Maldonado. Es un sistema innovador de préstamos que se hace en dirección de las personas que no pueden comprar. No pueden comprar obra. Manolo vendía a quienes venían en verano, de repente veraneantes, o gente de Montevideo y de Maldonado también, ¿no? Que tenían los medios, pero mucha gente del barrio y de Maldonado no podía. Pero entonces era una época donde tener una obra de arte era muy importante para algunos. Manolo les proponía una biblioteca de obras de arte, o sea que pudieran venir como quien va a buscar un libro, una biblioteca, pero que se llevaran una obra que podía ser de él o de sus alumnos, pagando una suma. Había que pagar una suma, pero era una suma muy cómoda, o sea, que era casi simbólica, pero que, bueno, mientras no podían, si podían comprarlo después, mejor, pero si no podían al menos tener acceso al arte. Manolo lo que quería era acercar el arte a todas las familias, ¿no? A todos los uruguayos. Y ese medio fue lo que le permitió acercar a una buena parte de la gente de acá de Maldonado. Es un proyecto que nos gustaría reflotar, pero que desde el 1992 existe en Suiza, en Ginebra. En Ginebra hay un sistema de préstamos. Ustedes van por pinacoteque.ch, van a encontrar un sistema de préstamo de obras de arte que no tiene fines lucrativos y que funciona inspirado en lo que hizo Manolo acá. Eso se está funcionando desde hace más de 30 años. Así que, bueno, Manolo fue pionero en una cantidad de cosas. A mí me gustaría, porque esto se nos va a terminar el tiempo, que recordemos que si nosotros hacemos como estamos haciendo esta tarea de cuidar esta casa y poder ponerla en el mapa de bienes culturales, porque sabemos el interés que tiene para todos no solo los fernandinos, sino la gente que viene. Manolo tenía fotos con Pablo Neruda, con una cantidad de personalidades que venían, Vinicio de Moraes. Hay anécdotas que cuentan cómo venían a saludarlo. O sea, era un amigo, no era un amante solamente de la música de Vinicio. Eran amigos, amigos sólidos. Manolo era un hombre extremadamente sólido, coherente, hombre. Como tal, por supuesto que no estamos hablando acá de una personalidad fuera del mundo, no, pero era de una empatía y una capacidad de solidaridad que sorprenden. Yo lo vi actuar en silencio, con esa generosidad que él contaba que en su infancia, una anécdota, contaba que cuando estaban en la casa alguien golpea la puerta y va su madre a abrir y el papá le pregunta quién era, ¿no? Y dice, es un vecino que buscaba yerba. ¿Y cuánto tenemos? Y la madre le dice, tenemos poco. Y él le dice, dale la mitad. Y Manolo, esos valores los fueron marcando, ¿no? Claro. De no dar lo que sobra, claro, sino dar, compartir. Claro. Eso se vio reflejado en estos espacios, ¿no? Donde Manolo no era el dueño de casa. Manolo era una persona que construía espacios y los ponía a disposición de la comunidad. Y este espacio vio crecer a una cantidad de jóvenes que hoy vuelven a esta casa, mirando las huellas que dejaron en esta casa y mirando las huellas que ellos se llevaron. Y esas huellas que quedaron en esos jóvenes hoy, cuando hay reportajes que vos me decías que habías escuchado, muchos testimonios de personas que recuerdan, como yo, la calidez y la empatía de Manolo y de Mariquita, que nos marcaron a muchos, ¿no? Gente muy contenedora, que ponía este espacio para la comunidad, pero para que crezca una sociedad mejor a través del encuentro. Bueno, y la integración, ¿verdad? O sea, eran gente muy, muy, muy integradora. Pinta, si pinta con amor, ¿por qué? Ariel, vamos a contarle a la gente a qué se dedica la Fundación hoy y cuántas personas integran la Fundación. Bueno, la Fundación es una estructura que tiene
su personería jurídica, pero sobre todo lo que lo mueve esta fundación son los amigos de la fundación, ¿no? Son gente que se acerca y de repente da una mano en alguna cosa puntual, resuelve algún tema, pero es lo que más se mueve, ¿no? Nos reunimos cada tanto el otro día para comer una fondue, pero podría ser para escuchar música, pero vamos generando actividades que hacen que vengan diferentes públicos a conocer esta casa. Pueden ser, yo que sé, el 13 de enero, teníamos todo el verano, tuvimos 2 y 3 actividades por semana, teníamos 80 personas escuchando a 2 personas como el doctor Escaso y Fernando Cairo, por ejemplo, que vinieron a hablar de la historia de Maldonado, pero también tuvimos a Fernando Andach, de la Facultad de Comunicación, semiólogo, que vino a hablarnos de la cultura de la cancelación, tema interesantísimo, ¿no? Y acá teníamos en el verano, teníamos más de 50 personas ahí alrededor de la piscina, pero podemos tener charlas con 60 personas cuando vino Luis Canmitzer, por ejemplo. Un martes 13 de agosto. Estamos hablando de que la gente se moviliza igual cuando los temas son interesantes aquí, y a veces podemos tener, yo que sé, mucha menos gente por algo más intimista, yo que sé, temas que pueden ir de la poesía, temas. Ofrecemos, vino Dani Umpi, en breve va a venir López Más. Carlos Benavides estaba previsto para finales de junio, y ahora tiene al hermano, lamentablemente se disculpó que no íbamos a postergar el programa, pero va a venir Fito Garcés, politólogo, hablarnos de este periodo electoral que nos parece también muy importante, que hay que de cierta forma valorarlo, disfrutarlo y ver todo lo positivo que tiene. Así que hay mucho para hablar. Yo esta charla no fue ordenada, pero hay 3 cosas que me gustaría que retengan, que son que Manolo enseñó gratuitamente en el taller Maldonado, enseñó pintura a muchos jóvenes. Manolo salió del taller Torres García sin adoptar el constructivismo, pero pasó 5 años cerca del maestro, donde guarda una enorme estima. Es más, María Luisa Torrens, una de las grandes críticas de la época, hablaba de Manolo como siendo uno de los alumnos preferidos de Torres García. Sin embargo, no adopta el constructivismo, no vemos nada constructivo en su obra, pero guarda los valores que le transmite el maestro y lo quiere mucho. Siempre eso entonces decíamos, taller Maldonado, Manolo enseña gratuitamente a muchos jóvenes pintura, jóvenes veteranos, ¿no? Eduardo Víctor Aedo, Manolo le organiza, no solo le da clases, sino que le organiza su primera exposición en Montevideo, por nombrar a uno de los tantos, ¿no? Como te decía, el dueño de la onda que venía acá a tomar clases con Manolo, ¿no? Por otra parte estaba la pinacoteca del taller Maldonado, que junto con sus alumnos, piensa en ese sistema de préstamo de obras de arte que es innovador. No hay rastros en América Latina de un sistema parecido en esos años. 10 años después, imagínate, en el año luego con Mitterrand y Jacques Long como ministro de Cultura, 10 años después que Manolo, en Francia, el ministro de Cultura le da fondos a las bibliotecas para que constituyan un espacio de préstamo de obras de arte. 10 años después, Francia. Luego que Manolo en los Montes de Maldonado pensara en un sistema similar y le dé vida, la primera biblioteca de obras de arte. 10 años después los franceses se les ocurre hacer con con otros medios, ¿no? Claro. Un sistema que funciona hasta hoy, ¿no? Claro. Y en tercer lugar, dijimos clases gratuitas a través del taller Maldonado, pinacoteca del taller Maldonado, un sistema innovador de préstamo de obras de arte, dirigido para hacer circular el arte, para que no sea el privilegio de alguno. Y luego, en tercer lugar, el taller de cerámica, que es como una especie de Pedro Figari al servicio de la comunidad. Una escuela de artes y oficios para los jóvenes al servicio de Santo del Alcoba, si tiene alma en el cuerpo, porque al pintar en tu cuadro. La última, Ariel, ¿cómo visualizás la fundación a futuro?
Bueno, nosotros trabajamos para que este espacio se integre a lo que es el paisaje de bienes culturales del Uruguay. Esto es una perla única. Nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer un museo del siglo XXI, un museo vivo, un museo que tiene la particularidad de haber sido diseñado y construido por las manos de un artista de la Escuela de Torres García. Un hombre que nace en un rancho en Rocha y deja este bien a la comunidad. No lo hace para que nos recordemos a Manolo como exitoso. Lo hace para que este espacio sea el lugar de encuentro de la comunidad a través de charlas, invitaciones a investigadores que nos traigan temas que nos den la posibilidad de construir una sociedad mejor. Y nosotros seguimos ese trabajo que Manolo hizo en silencio cuando no se hablaba de gestión cultural. Él lo promovía simplemente y hacía que los jóvenes se encontraran con personalidades destacadas como Idea Vilariño, que era una asidua visitante de esta casa, gran amiga de luchas con Manolo. O sea, no era tertulias simplemente, eran también en la militancia se encontraban, ¿no? Entonces, nosotros como fundación intentamos, queremos y promovemos los encuentros donde la sociedad en su más amplio puedan encontrarse alrededor de temas que nos importan, que sean desde la literatura infantil a salud mental, pasando por como decíamos, ¿no? La cultura de la cancelación. ¿Qué quiere decir? En breve vamos a estar invitando de nuevo a Fernando Andach, pero han venido a hablarnos de charrúas, el doctor Diego Braco. Invitamos a investigadores, intentamos darle la palabra a las personas que piensan y trabajan en una visión de construcción cultural del Uruguay. Gente que en silencio de repente hace investigaciones interesantísimas que nos ayudan a crecer, nos ayudan a conocernos más como sociedad, y cuando nos conocemos más nos tenemos menos miedos. Y en ese momento somos capaces de integrarnos, entender que somos todos parte de una construcción que nos hace bien, nos tenemos que querer un poquito más. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigue el rumbo, hay de tantos pintores viejos, aunque la bien sea blanca, hay pintalitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Muy bien, amigos, ahí pasó la entrevista que le hicimos a Ariel Insaurralde. Bueno, vieron que una nota bastante emotiva que demuestra el amor que siente Ariel por la fundación, por los aprendizajes de Manolo, aquello de ser solidario, ¿no? Y justamente cultivar la cultura en otros. Amigos, antes de irme, me voy con una frase de Salvador Dalí que dice: un verdadero artista no es el que se inspira, sino quien inspira a otros. Amigos, nos reencontramos la semana que viene. La Oreja. La Oreja. Un programa que escucha. Que escucha. Javier de León entrevista a protagonistas de la vida social. Emprendedora, resiliente y organizada de Maldonado.